bendiga, amado hermano. Qué maravilloso reencontrarnos una vez más y tener la oportunidad que Dios nos brinda en este día maravilloso de poder compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios. En esta tarde quiero compartir contigo un hermoso tema titulado ¿Qué debo pensar? Y para ello vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 8. Y dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermosa palabra de Dios. El apóstol Pablo nos insta a pensar. Es un consejo maravilloso para la vida del cristiano. El pensamiento, amados hermanos, es una cualidad que posee todo ser humano. Es una actividad constante que se da en la mente. Cuando nosotros pensamos, estamos almacenando ideas. Y esas ideas nos van a llevar a las acciones y así sucesivamente. Pero, ¿qué estamos pensando? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Amados hermanos, vivimos en un mundo que está convulsionado, que está agitado, lleno de maldad. En el mundo existe crisis, en el mundo hay caos, hay virus, hay estrés, hay ansiedad. Hay muchísimas cosas que pueden afectar nuestra vida, nuestra condición, nuestros pensamientos. En estos tiempos que vivimos, todo lo que Dios reprueba, el mundo lo aprueba. Y vamos a comprobarlo por la palabra de Dios. Vamos a Isaías capítulo 5, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Son normas humanas contradiciendo las normas divinas. Todo lo que Dios dice que es bueno, el mundo dice que es malo. Pero Dios a nosotros, sus hijos, nos ha dado algo que se llama el libre albedrío. Nosotros tomamos la decisión de elegir y de escoger de qué debemos o qué queremos llenar nuestra mente. ¿Con qué llenamos nuestros pensamientos? Si con la palabra de Dios o con otras cosas. Por eso el apóstol Pablo al final de este versículo, él dice, en esto pensar. Número 1, ¿en qué debemos pensar? Todo lo que es verdadero. Y todo lo que es verdadero, la Biblia nos enseña que es real. La palabra de Dios es la verdad. Dice Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 6. El propio Jesús dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. No hay otra verdad. Esta es la verdad a que Pablo nos aconseja que nosotros pensemos. Número 2, todo lo honesto tiene que ver con rectitud, tiene que ver con sinceridad, tiene que ver con honradez. Número 3, él nos dice también para pensar en todo lo justo y tiene que ver con todo lo que es equilibrado, tiene que ver con la integridad del ser humano. Número 4, también nos aconseja pensar en todo lo puro, todo lo que es de buena moral, todo lo decente, lo santo, lo limpio. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 26. Y dice así la palabra de Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Repare bien,
En este versículo describe a nuestro Señor Jesucristo, santo, inocente. En Él no había pecado, en Él no hubo pecado, no se halló mancha. Es la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 5. Debemos pensar también en todo lo amable. Significa ser agradable, significa dulzura, lleno de afecto, lleno de benevolencia, bueno con todas las personas. Todo lo que es de buen nombre tiene que ver con lo que es edificante y con lo que es para edificación. Tiene que ver con todo lo que es de buena reputación, con lo intachable. Número 7. Si hay virtud alguna, pensar en lo excelente, en todo lo que tenga méritos. Y número 8. Si algo digno de alabanza. En eso pensar. Todo lo que es admirable, todo lo que es correcto, todo lo que merece ser alabado. El apóstol Pablo hablaba de todas estas cosas. De hecho, las menciona una a una en este hermoso versículo. Pero él no solo lo decía, él lo vivía. Él dice Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros, con su forma de vivir, con su testimonio, con el estilo de vida que él llevó, con todo aquello que él les enseñó, con todo aquello que ellos escuchaban de él, al pueblo de los filipenses. Él quería que de todo esto aprendieran también, al igual que a él. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Proverbios 23, versículo 7. Y dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos, eso somos. Una persona es conocida por sus acciones. ¿Y dónde comienzan esas acciones? Esas acciones comienzan en la mente. Aquello que nosotros pensamos, eso mismo vamos a reflejar. Eso mismo es lo que las personas van a ver de nosotros. Vamos a Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia manera de pensar, en nuestras propias ideas, lo más seguro es que nosotros acabemos desilusionados, es que las cosas no corran bien, es que tengamos malos resultados, o es que quizás podamos acabar frustrados, porque es nuestra propia manera de pensar. Eso es estribarnos en nuestros pensamientos. Pero la Biblia nos está diciendo, confía en el Señor de todo tu corazón. Cuando confiamos en lo que Dios dice, entonces hacemos lo que Dios dice y todo nos saldrá bien. Tendremos victoria en nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nosotros tenemos que cambiar. Las cosas viejas ya pasaron, todas deben ser hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, por lo cual nuestra mente debe ser cambiada, nuestra manera de pensar debe ser renovada. Ya no tenemos que pensar ni podemos pensar como pensábamos antes, para no caer en los mismos errores que hacíamos antes, para no hablar como hablábamos antes, para no tomar decisiones como las tomábamos antes, sino con una mente transformada y una mente renovada por el poder del Espíritu Santo. Y eso solo lo vamos a conseguir por la palabra de Dios. Entonces así, y solo así, nosotros vamos a poder comprobar esa buena voluntad de Dios. Dice la Biblia que es buena. ¿Por qué es buena? Porque todo lo que Dios nos ofrece es bueno, agradable,
Porque aún en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, Dios lo torna agradable y perfecto, porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Dios nunca se equivoca. Vamos a Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios es un regalo de Dios. La paz de Dios es incomparable. Dice la Biblia que excede todo entendimiento. Cuando nosotros alineamos nuestra manera de pensar a la palabra de Dios, cuando nosotros perseveramos en esa búsqueda, en ese encuentro con nuestro Dios, entonces nosotros alcanzaremos esa paz en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos la mente de Cristo. Jesús abrió los ojos de nuestro entendimiento por su Espíritu Santo, y así poder conocer al Dios maravilloso de nuestras vidas, un Dios lleno de paz, un Dios lleno de amor, y nos puso la mente de Cristo. Pero, ¿qué es eso de la mente de Cristo? Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, nosotros vemos por la palabra que Él tenía la mirada en las cosas de arriba, nunca en lo terrenal. Tenía la mente en las cosas de arriba, que tenía comunión con el Padre, que buscaba al Padre, que buscaba de la palabra, que oraba, que ayunaba, que buscaba las almas perdidas. Entonces, que nosotros podamos ser buenos imitadores de todas estas cosas, para que podamos experimentar todas esas cosas maravillosas que experimentó Cristo y que Él desea que nosotros también experimentemos. Para finalizar, vamos a Salmo 139, versículo 23. Y esta es una pequeña porción de una oración maravillosa que hizo el salmista David. Dice así el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En estos versículos podemos apreciar la humildad que había en este siervo, que había en este hombre de Dios. Y lo que llama poderosamente la atención es la estrecha relación que había entre David y Dios. David amaba mucho a Dios. Dios amaba mucho a David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, así dice la Biblia. Y tenía tanta comunión con Dios que él le pedía a Dios en esta oración que examinara su corazón y que probara sus pensamientos. Él le pedía a Dios que llegara a lo más profundo de su ser, que escudriñara todo su ser y viera si dentro de él había maldad, había pecado, había perversidad, o si dentro de él había algo que causara dolor a Dios, al corazón de Dios, o algo que pudiera causar mal a cualquier otra persona, para él rectificar, para él limpiarse delante de Dios. Pero lo más hermoso que dice en el versículo 17, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Él reconocía que los pensamientos de él no eran nada, porque nuestros pensamientos no son nada comparados a los pensamientos de Dios. Qué hermosa oración que David hizo delante de nuestro Dios.
Y quizás nosotros, como hijos de Dios, deberíamos ser como David. Cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios y derramarnos delante de Él y pedirle a Dios que sondee nuestras vidas, que sondee nuestros pensamientos, que sondee nuestros corazones, y que Dios es el único que puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, porque Él nos creó y Él nos formó. Y Dios pueda ver si dentro de nosotros hay pecado, hay maldad, hay oscuridad o hay algún pecadito escondido. Dios lo puede sacar, Dios nos puede limpiar, para que Dios nos pueda tomar de la mano, ayudarnos a caminar por sus caminos, porque aquí le decía David, guíame en el camino eterno, en el camino de la vida eterna, en los caminos de Dios. Dios entonces nos toma de su mano y nos guía por su palabra, y nosotros así estaremos caminando bajo la voluntad de nuestro Dios. Nosotros podemos y nosotros debemos entrenar y disciplinar nuestros pensamientos, nuestra mente, conforme a los pensamientos de Dios. Así lo dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. Allí está escrito, para que nosotros llevemos nuestros pensamientos